usted a maestros. Permítanme decirles algo. A ustedes que son un auditorio tan exigente, que tiene tantas implicaciones hacia el futuro, no olviden que yo soy aprendiz de maestro. Sé a quienes estoy hablando rápidamente. Sin hacer subjetivismo. Porque uno puede leer muchas cosas que el común de los mortales no sabe leer. Pues bien, a pesar de esa gran importancia de quienes aquí están, yo debo decirles que nunca como antes la juventud de la América Latina estuvo tan necesitada de maestros. Nunca estuvo tan sola. Y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones sobre eso. Yo les diría que la juventud de nuestros países, la juventud universitaria, para referirme muy precisamente a eso, y lo he verificado aquí en este par de días, está deseosa de maestros con los cuales pueda dialogar, controvertir, aprenderles, seguirlos, oírlos, superarlos, tener oportunidad para que eso ocurra. Y aquí en México tenemos la inteligencia al hacerlo, porque es nuestro más grande valor. Este es nuestro más grande valor. Y a nivel mundial, ya sabemos bien, el más importante valor que el mundo contemporáneo es el conocimiento, y no otro. Si olvidamos eso, quizá no vamos a acertar en las faenas inmensas que tenemos que transitar. Estas notas introductorias quería dejárselas para su consideración y para el futuro. Bien, vamos a ir a grandes zancadas en torno al tema de la reforma del Estado y la gobernabilidad. Bueno, en el Colegio de México está mi texto completo sobre eso, y gracias a ello ayer, anoche, en Guanajuato escuché un espléndido comentario, gracias al internet, y antes de ayer otro espléndido, de otro mexicano que tiene un gran futuro. Pues bien, como lo importante entre nosotros es oírnos, y por supuesto, sí, vamos a ver cuánto tiempo, Elena, vamos a dar al auditorio. Tú sabrás, pero yo preferiría, sobre todo, tener espacio dentro de lo que ustedes consideren pertinente para oír sus preguntas. El tema de mi exposición es la reforma del Estado y la gobernabilidad en Colombia como análisis de caso en un intervalo muy preciso, 90-94. Después de la introducción voy a hacer unas precisiones conceptuales en torno a Estado, administración pública, gobernabilidad democrática, modernización y desarrollo sustentable. Y después, por razones de tiempo, voy a hacer simplemente un análisis condensado de los aspectos positivos y negativos de la reforma del Estado, y de pronto se alcanza unas pequeñas reflexiones sobre el texto de Osborne y Gebler que ustedes deben haber debido manejar muy bien sobre el tema de la reinvención del gobierno. Y si no, pero depende del tiempo, podríamos hablar también algo sobre mi percepción sobre reforma del Estado hacia el futuro y el tema del Estado y la gestión de calidad. ¿Cómo es posible que en el interior de la administración pública podamos tener una magnífica gestión de calidad? ¿Qué objetivos quisiera alcanzar con mi exposición?
digamos que dos fundamentales. Uno, indicar algunas dimensiones que nos permitan correlacionar cómo la reforma del Estado facilita el fortalecimiento del proceso de la gobernabilidad. Y en segundo lugar, presentar algunos elementos de juicio que faciliten el debate hacia la construcción de un Estado y una sociedad democráticos, justos, lo que quiere decir con estructuras que faciliten la igualdad ante el poder, un Estado y una sociedad pacíficos, es decir, un Estado y una sociedad con ausencia de violencia abierta y estructural, y también un Estado y una sociedad libres, es decir, sin sometimiento a potencia mundial alguna, y finalmente un Estado y una sociedad dirigidos a la instauración de un proceso de desarrollo sustentable, es decir, un proceso de desarrollo que nos permita la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de nuestra población sin sacrificar las generaciones futuras. Con la inteligencia que nos acompaña, tendría que ser una observación metodológica. Digamos que un grupo importante de los que están aquí, de los que estamos aquí, no sé si el grupo mayoritario, tuvimos que aprender desde niño un conjunto de conceptos en forma memorística, que se nos presentaron como la verdad que teníamos que repetir, y repetir críticamente, y si no lo repetíamos de esa manera, se nos iba a sancionar, porque se daba la impresión de que la memoria era la inteligencia misma. Yo no creo eso. Creo que la memoria es solo un auxiliar de la inteligencia. Y que lo que tenemos que hacer con nuestros educandos es facilitarles su proceso de discernimiento. Que nuestros educandos desde niños aprendan a conceptualizar la realidad. Y que si saben conceptualizar bien la realidad, comprenderla, van a poder estar posibilidades de transformarla. Pero si no es así, van a convertirse simplemente en lo que el maestro Pablo Freire llamaba los repetidores acríticos de los actos museológicos incompletos. Hace unos decenios leía Piaget y las rupturas que implica su percepción respecto del conocimiento. ¿Cómo es que conocemos realmente? Muy bien. Yo creo que tenemos que conocer muy bien Piaget si queremos coadyuvar al proceso de desarrollo de la inteligencia, aparentemente indefensa de nuestros niños, y afianzar mucho más su conciencia crítica y su capacidad de conceptualización. Hecha esa observación, ¿qué es para mí la conceptualización? Pienso que una adecuada conceptualización debe ser una mediación entre la concreción y la abstracción. Si los conceptos que voy a usar, que he ido decantando lentamente a lo largo de mis últimos 33 años de existencia, si son válidos, ellos deben permitirnos comprender la realidad sobre la cual vamos a hablar. Si los conceptos están mal o deficientes, el tema crucial de los próximos 3 decenios para el mundo va a ser mal abordado. Para el mundo, he dicho. Porque también el Estado norteamericano va a tener que cambiarse. Y el inglés, y el francés, y el español siguen en pleno curso sus procesos de cambio. Y los nuestros
los nuestros, súper urgentemente, pero con inteligencia, con urgencia pero con prudencia, con urgencia pero con dimensión de profundidad. Pues bien, si eso podría ser la conceptualización, ¿qué pienso yo que es el Estado? Y los señores maestros que están aquí me dirán, corten a veces el Estado. Yo eso desde hace tiempo, he estado en la Facultad de Derecho y en la universidad y todo eso. Bueno, yo solo voy a recordar. Para mí el Estado es una institución jurídico-política racionalizadora del interés general. Es la más importante institución política, a pesar de que algunos han pretendido desdibujarla. Y algunos pretenden volver a la visión del Estado laissez-fairista y pretender instaurar otra vez que el bien común es la suma de los bienes individuales, o la tesis espléndida en su tiempo de Smith, que como ustedes recordarán era un gran moralista, que pretendió elevar a la categoría de ciencia dura la economía, que sigue siendo una ciencia social. Digo, el Estado y el concepto del bien común en términos solidarios, en términos progresistas, en términos de una visión que comprenda que los seres humanos en pleno siglo XX tenemos que realizarnos es con los otros y no contra los otros, que los seres humanos tenemos que retomar y releer la visión aristotélica del zoon politikon, de que somos animales políticos. Con frecuencia nos toca ser manejados por políticos animales, ¿no? Gravísimo. Pero podemos retomar la visión del animal político y pensar que nos podemos realizar sobre tanto y cuanto seamos realmente solidarios. Y donde la mejor forma de realizar el bien común no es realizándonos individualmente, sino buscando el bien común por encima de los intereses individuales. Esta es una visión solidaria que no existe en la práctica de las estructuras de la economía contemporánea. Porque cuando ello exista, entonces no estaremos en presencia de estructuras opresivas que institucionalizan la injusticia social, como en mi país, donde el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y eso es grave, es un desafío a la solidaridad, a la realización humana. Y el Estado, por eso, es que no debe debilitarse, sino al revés, por lo menos dentro del contexto histórico-social de nuestra nación, fortalecerse para que cumpla su tarea. Así que eso pienso sobre el Estado. Pero creemos también en un Estado social de derecho. No somos aventureros de la política. Y creemos que el derecho es un ordenamiento social fundado en la justicia, susceptible de coacción y ordenado al bien común. Y ese bien común en que el derecho consiste debe buscar sobre todo la justicia. Y las facultades de derecho deben recuperar su papel sustantivo, el papel sustantivo que tuvieron en Occidente, como lo aprendimos en las facultades de derecho, pero no con nostalgia hacia atrás, sino hacia atrás y hacia adelante. Se decía en Roma, la cuna de la jurisprudencia,
y de la justicia. Se decía, jurisprudencia est, divinarum manarumque, rerum notitiae, justi, atque injustitientia. La jurisprudencia es la ciencia de las cosas divinas y humanas. Es la ciencia de lo justo y lo injusto. Cuando eso se olvida, es grave para las democracias. Por eso tenemos que recuperar el papel de las facultades de derecho, que no sean graduadoras de mediocres licenciados, sino de juristas, que metiéndose en lo mejor de las raíces de nuestros pueblos, indiquen los caminos de una nueva voluntad constante y perpetua de darle a cada cual lo que le pertenece. ¿Recuerdan, Justiniano? Constat et perpetua voluntas, sumque que tribuere. Pero esa noción de la justicia conmutativa es insuficiente en nuestros días. Necesitamos es la justicia social, que cree en la práctica estructuras que faciliten la igualdad de los ciudadanos, no la ley para los peruanos, para que se crea más en el Estado social de derecho, en la respetabilidad de los jueces, en la ciencia de lo jurídico. Bueno, estas son unas reflexiones conceptuales sobre eso. Y sobre la administración pública. Aquí está un maestro muy importante en América Latina sobre eso. Yo solo voy a avanzar rápidamente. ¿Será que Taylor y Fayol nos van a dar a nosotros las grandes lecciones sobre lo que es administrar la cosa pública ahora? ¿Será que los funcionarios públicos deben ser solamente unos técnicos que son nombrados a dedo para ejercitar sus funciones? ¿Y que yo cambio y recambio a voluntad? Por ahí no es la cosa. Por ahí no es. La administración pública es en nuestros días una disciplina social que se ocupa del estudio sistemático de las agencias, de las competencias, de las decisiones y de los procedimientos ejecutados por la burocracia al servicio del Estado para mantener o dinamizar su carácter en un espacio y tiempo determinados, donde ella tiene a estar conformada por un conjunto de conocimientos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos, orientados hacia la comprensión e intervención en los aspectos políticos de las estructuras, los procesos y el comportamiento de las organizaciones del servicio público. Y entonces, reforma del Estado. ¿Con quiénes? Con los administradores de lo público. Con los administradores de lo público que, sin colocarnos en una posición maniquea e hipócrita, como ciertos vecinos del norte, cuando les conviene, por supuesto, digo, la reforma del Estado debe estar en manos de los administradores públicos, que actuamos sin aspaviento, con transparencia, y que nos sentimos orgullosos de ser funcionarios públicos, porque somos servidores de la más importante institución política, el Estado, y actuamos con transparencia. ¿Y qué es eso? ¿Una entelequia? No.
se me presenta sencillamente, pero por supuesto, esto y todo lo dicho por mí puede ser discutido, como un proceso político-administrativo que, aplicando éticamente normas preexistentes, facilita una gestión confiable y segura para lo más importante para los demócratas, la ciudadanía. Que la ciudadanía retome la fe y la confianza y la credibilidad en sus gobernantes. Y esos gobernantes emprendemos las acciones de reforma en nuestros países. Entonces se rehabilita la política como arte de gobernar y como ciencia, es decir, como esta disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado, de la configuración del poder, de la problemática de las clases y de los estratos sociales, de los movimientos políticos y sociales, de los partidos políticos, de la problemática del liderazgo en espacios y tiempos determinados. La política no es solo los procesos electorales. A eso la han pretendido convertir un volumen muy importante en América Latina de periodistas ineptos e incompetentes que tergiversan la más bella de las vocaciones, la política, o no. ¿O cuál es más bella y más profunda? Sin embargo, para los más jóvenes que están aquí, y algunos pueden tener canas, pero están jóvenes, ¿no? Les hacía esta reflexión a mis educandos de segundo semestre y me levantaron la mano una niña y un muchacho. Doctor Roa, usted nos está invitando a ser ladrones. ¿Y cómo así? Pues claro, esos son los políticos. Y me echaron una diatriba sobre los políticos. Ustedes podrán comprender lo que yo pienso. Tenemos que reivindicar la política. Y los administradores públicos desempeñaremos un papel crucial en la reforma del Estado y en el retomar la fe en la política. Y eso es posible. Y tenemos que desmontar todo lo que implique la politiquería. Y esto es un proceso mucho complejo. Pero es posible. Esto es para la juventud. Yo cumplo con el deber, no sé si sea de comentarles. Tenemos que reivindicar la política desde el interior de la administración pública e impulsar la reforma de nuestros estados. Reforma del Estado y gobernabilidad. Gobernabilidad. Algunos amigos de la descrestología, ¿ustedes conocen la descrestología? La descrestología es la ciencia con la cual y sin la cual las cosas quedan tal cual. Algunos pretenden engañar a nuestros muchachos usando la descrestología, y uno de los términos que usan últimamente es la gobernabilidad, como una noción muy nueva. Es bastante estúpido eso, pero pasa. Gobernabilidad es tan antigua como la Grecia clásica. La
La gobernabilidad viene de la época de los cibernesios. Donde se hacía la fiesta a los conductores que venían triunfantes de los barcos. Y la cibernética, que ahora conocemos gracias a Piner como la ciencia de la comunicación y el control. La cibernética viene de allá. Y sería posible gobernar bien en aquellas épocas sin saber conducir bien los barcos. Los timoneles eran los grandes gobernantes de los barcos. De ahí viene la gobernabilidad, el cibernetiquez. Y ahora hablamos de la cibernética como la ciencia de la comunicación y el control. Pues bien, la gobernabilidad en nuestros días ¿será solo la gobernabilidad democrática? No. Existen gobernabilidades. Por ejemplo, ese señor que tanto daño le hizo a la historia de la América Latina, que se llama el señor Pinochet, y claro, pueden existir otras opiniones. No sé si muchos mexicanos piensan eso, pero en fin, lo podemos discutir. Ese señor tuvo gobernabilidad. Hay gobernabilidad por parte de los tiranos. Yo no voy a hablar de esa gobernabilidad. Yo voy a hablar de la gobernabilidad democrática. Lo que quiere decir la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas dirigidas a la realización de un proyecto que permita la satisfacción, que permita tres cosas: la satisfacción de las necesidades fundamentales de la mayoría de la población, asegure la estabilidad de un orden político democrático y permita una acción eficiente. Esta es la forma como se representa la gobernabilidad democrática en nuestros días, y que pienso que es posible que sigamos construyendo por lo pronto en México y en Colombia. Y en Chile, pues después de esos juramentos de todas las fuerzas militares de lealtad suprema al gran dictador que ahora se sienta en el recinto de la democracia, pues yo tengo dudas de que allá pueda existir hasta que no se muera ese señor. Le han jurado lealtad en México, y en Colombia conocemos bien el destino de los tiranos. Pero ahora miren esta figura nueva de Chile, donde tuvimos el proceso democrático más profundo de toda la historia de la América Latina. Lo vi, por eso se lo digo. ¿Cuántos errores cometieron? En fin, es muy fácil hablar de eso ahora. Lo que quiero decir es que entre México y Colombia tenemos que seguir trabajando muy duramente para garantizar y construir, y seguir construyendo y afianzando nuestra gobernabilidad democrática. Bien, avancemos. ¿Qué acabo de hacer? Un ejercicio académico que consiste en recrearme solo con las conceptualizaciones. ¿Tú qué es eso? Y entonces, ¿y de las reformas del Estado en Colombia qué? Yo debo ser autodisciplinado, debo facilitar que mis comentaristas se luzcan. Y entonces solamente voy a presentar el balance de lo que fueron las reformas en ese intervalo.
llevaron a cabo en Colombia en el intervalo 90-94. Hubo reforma financiera, hubo reforma cambiaria, hubo reforma en vivienda, hubo reforma en la salud, hubo reforma en el manejo de la inversión extranjera. Anoche el comentarista me decía, en México ya hemos transitado por estas. Bueno, ¿qué balance podríamos hacer de esas reformas en ese intervalo? Digamos que se presentó una transformación de la estructura económica, se pasó de una economía cerrada a una abierta, se logró bajar la inflación durante el cuatrienio, las reservas internacionales crecieron el doble del periodo anterior, hubo una escalada negociadora y de integración con los países vecinos. No sé si México sea país vecino o no de Colombia. Lo que digo, lo que es el concepto de vecindario, digamos, ¿no? Pero lo que no sé tan fuerte fue la cosa. Se sobrepasaron los planes trazados en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, se favoreció el sector financiero y el mercado de capitales, se pasó de una banca especializada a la multibanca, se mantuvo estable el sector industrial excepto algunos renglones, hubo un buen manejo fiscal y de hacienda pública que permitió la estabilidad macroeconómica y la estabilidad de la tasa de empleo. Sobre esto imaginen ustedes lo que nos podríamos recrear, pero no. Solo voy a comentar aquí algo. Según los informes que conocemos internacionales, en el intervalo 70-95, el país más estable de toda América Latina a nivel macroeconómico fue Colombia. Pero esto se debió fundamentalmente al decreto 444 y el proceso de la devaluación gota a gota. Ningún otro país siguió ese método. Eso lo creó un gran estadista latinoamericano, uno de los fundadores de la CEPAL, el expresidente Carlos Lleras. Y alguien muy perspicazmente dijo, ajá, y usted se tragó el problemita fundamental. ¿Y la coca en la estabilidad macroeconómica? Pues no. Es una reunión muy importante en París. Estamos hablando del problema de los montos reales, del manejo del narcotráfico. Los resultados que los conoce muy bien el Departamento de Estado y lo conocen muy bien los asesores de los gobiernos europeos y especialmente de la Unión Europea, saben que el 80% del negocio se queda en Norteamérica y el 20% para el resto. Esos son los resultados. Estos son los resultados. El manejo financiero del negocio del narcotráfico. Luego la influencia de eso en Colombia, mínima. Fueron otras causas que favorecieron la estabilidad macroeconómica en ese entonces. Y los aspectos negativos, ¿qué podríamos decir? Ahora vamos a mirar a qué costos esto. Un apabullante crecimiento de las importaciones y una pérdida en más del 20% del Producto Interno Bruto de las exportaciones. Desequilibrio crónico en la tasa de cambios. Se aumentó el gasto privado y se redujo el ahorro doméstico. Una pobre estructura, la existencia de una pobre infraestructura para la apertura y vías y puertos obsoletos e insuficientes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso, por ejemplo, para las pymes? ¿Y cómo es que hacemos apertura con puertos obsoletos e insuficientes? Y carreteras. Yo he podido disfrutar lo que ustedes tienen aquí. No tanto como quisiera, pero adecuadamente, para ir a Guanajuato, 5 horas. Y las carreteras
de este gran país que es Colombia, ¿cómo están? Pues mis queridos mexicanos, muy atrasadas. Muy atrasadas. Entonces yo veía anoche y esta mañana a las 2 de la mañana 30 tractomulas. Y no de las pequeñas, de las grandes. Y la resistencia de las carreteras de Colombia para ese equipo de transporte y la economía mexicana transitando por esta ruta. Digo, un pedacito de la economía mexicana. Pero se hizo la apertura total. Puntos suspensivos. No existió prioridad para la inversión social efectiva básica. Se gastó en defensa y justicia, claro. Tenemos Chiapas aquí, pero nosotros llevamos 50 años con un proceso de violencia único en el mundo. Violencias abiertas y estructurales, violencias de la guerrilla, violencias del narcotráfico, violencias combinadas entre la guerrilla y el narcotráfico, que no son invención, son reales. La guerrilla en nuestro país, con todo respeto de decirlo, perdió el derrotero de los grandes ideales. Por decir algo puntual, eso que se gestó aquí en el 59 sobre Cuba, eso no existe más en mi país. Es falacia, es mentira, me consta. Pero claro, entonces hay que fortalecer la defensa. Y mientras tanto, ¿y qué tal la otra? ¿Qué tal la otra? Y el torpedeo permanente a los oleoductos de Colombia. Para seguir con la vieja tesis que todos ustedes conocieron, combinando todas las formas de lucha venceremos, a nivel esloganístico, y a nombre del pueblo, impidiendo que haya más educación y más salud que lo necesita. Porque nosotros somos apenas la tercera parte de ustedes, 1.100.000 kilómetros cuadrados, pero muy quebrados. Digo muy quebrados con las 3 cordilleras. Lo otro no está tan mal. Porque esto es lo genial, maravilloso, ¿no? Que en medio de todo esto, sin embargo, la economía funciona. ¿Quién entiende eso? Los colombianos entendemos eso. Pero es muy difícil entenderlo. Mientras no se comprenda la complejidad dentro de la cual venimos funcionando hace 50 años. Ahora, el 9 de abril, conmemoramos 50 años del asesinato de Gaitán, que fue grave, porque detuvo la posibilidad de tener gobiernos con justicia social. Cuando eso pasa, siempre hay manos por ahí escondidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estamos hablando del análisis de caso, de los aspectos negativos de la reforma en el intervalo 90-94. Entonces, los grandes gastos en defensa y en justicia. Y la pregunta es, ¿mejoramos lo de los sueldos de los jueces? Sí. ¿Y los mandos medios y los instructores? ¿Y la formación de los señores abogados y de los señores jueces? ¿Y cómo está el problema de la impunidad en nuestro país? Se desprotegió a la población menos favorecida, principalmente la campesina, con un aumento de la violencia y pobreza en el campo. Miren, les voy a dar un dato. Hace 50 años, el 70% de la población colombiana estaba en el campo y el 30% en las ciudades. Hoy hemos invertido la relación y tenemos el 30% en el campo y el 70% en los sectores rurales. Nosotros nos tenemos un DF con 28 millones, 24 millones, 24 millones, 21, bueno, muy bien, 21. Bogotá tiene solo 6. La población nuestra son 33.
Pero hay muchas ciudades intermedias muy buenas. Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira. Cambió la estructura de Colombia. Y la vocación agropecuaria de Colombia, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Se abandonó el campo y al final se nombró a un espléndido funcionario, José Antonio Campo, el actual director de la CEPAL, un universitario, como muchos de los que están aquí, de tiempo completo, que incursionó exitosamente y con transparencia en la vida pública, pero en un año no se arregla lo que se ha desarreglado durante 3, y menos en el último año del gobierno. Ustedes comprenden muy bien eso. Se descuidó el campo. Una tendencia fuerte al presidencialismo y al aumento de la tramitomanía. Más tramitomanía, más coimas, más corrupción. Sector agrícola abandonado, al borde de la miseria. No se redujo el gasto público fiscal a pesar de la reestructuración. Bien. Quiero contarles algo. Que les he hecho una exposición distinta a la que tenía pensado hacer. Que he estado muy complacido. Erasmo. Está muy complacido de intercambiar con ustedes en esta mi última intervención pública, en mi primera visita a esta gran nación. ¿Qué pienso yo sobre las posibilidades de un buen gobierno? ¿Cómo podemos releer a Onsworth Gebler? Bueno, ustedes pueden encontrar un caminito de esos ahí. Está escrito, se puede meter en internet. No hay problema. ¿Qué es esto de gobiernos con calidad? Ahí está escrito. ¿Qué es lo que no está escrito? No está escrito los símbolos que quise decirles hoy a ustedes por la gran importancia del auditorio que está aquí. No está escrito algo que quiero enfatizarles para terminar esta exposición. Este es un gran país. Este es uno de los países más importantes de toda la América Latina. Y yo pienso que los mexicanos tienen que tener un superior grado de confianza en sí mismos. En todos los campos. No para quedarse dormidos sobre los laureles, sino para seguir con el sentido de grandeza releído de lo que tenemos en el Museo de Antropología. ¿Estoy claro? Esa grandeza que está ahí debe hacerse vida en el futuro, pienso. Sobre los hombros de esa grandeza, seguir siendo ejemplo de democracia, de libertad, de búsqueda de una superior justicia social, de afianzamiento de lo nuestro. Esto sí que tiene futuro. Porque globalización, sí, pero desaparecerá el sentido sano nacionalista de los franceses por más de que tengamos el euro. No seamos ingenuos, eso no es así. Eso solo lo dice un ignorante.
o alguien que quiere develar, perdón, o alguien que quiere ocultar tras intereses protervos el sano y necesario sentido nacionalista. Y esto no es para 5 ni 10 años, les digo fácilmente para los próximos 3 decenios. Fácilmente para los próximos 3 decenios. Hablo de los franceses. ¿Y de los ingleses qué? ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Y los españoles? ¿Cómo es eso del sano sentido de los gallegos? O de los vascos, o de los catalanes? ¿Y cómo ellos van a seguir construyendo más España? Con una sana emulación regional que no existe en el resto de la América Latina. Es distinto, es distinto. ¿Y se va a desaparecer la hispanidad? Globalización, y que acaba de pasar en Yugoslavia, ¿y por qué? ¿Qué es lo que estaba atrás represado? ¿Y qué puede pasar en la ex Unión Soviética sobre este tema que estoy hablando? ¿Qué conflictos están ahí larvados? Históricos. ¿Y hacia dónde es que van? ¿Y cómo es eso del fenómeno actual de la corrupción? ¿Y en qué magnitudes? En la ex Unión Soviética, tan rápida. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y detrás de eso, ¿qué tiene que hacer México? Desde la punta de la América Latina. Este no es cualquier país. Permítanme decírselo. Este es un gran país, un país muy importante, un país joven, un país fresco, que va a seguir creciendo, pero yo esperaría sobre todo que se siga desarrollando. Quienes aquí estamos sabemos bien que el crecimiento no es igual al desarrollo. Y la última nota. Créanme que de lo que de mí dependa, algunos logros importantes que tenemos para impulsar nuevos gobernantes al más alto nivel, lo voy a compartir en primer lugar con ustedes. En la medida en que el director de su instituto o el rector de ese otro monstruo espléndido, ¿dije bien? Monstruo espléndido, pero mejor, sin jugar con las palabras, de esa espléndida universidad que es la Universidad Nacional Autónoma de México lo deseen, para ver cómo contribuimos a tener más y mejores gobernantes con una escuela de autogobierno, que ya arranque en Bogotá, y que yo sé que aquí también podemos hacerla, mejor que lo que tenemos instalado aquí, por una cosa, una razón así de chiquitita, ¿sí tienes el chavo? ¿Sí? Así, muy pequeña. Tenemos lo más difícil, que es esa espléndida calidad humana y generosidad profunda de los mexicanos, acompañada de una gran inteligencia. Y con ellos es que se hace la nación, con la inteligencia. Por todo ello, les agradezco inmensamente su presencia. Y créanme que al regresar a Colombia, estaré muy contento de esta inolvidable experiencia de haber estado en la patria de Juárez para siempre. Muchas gracias. Doctor Roa,
Me permito expresar el sentimiento del auditorio que se complace en esta participación que usted ha hecho de nuestra grandeza, que indudablemente es patrimonio de toda la América Latina, así como de la profunda reflexión de la problemática de su país, que es tan similar con la nuestra. Me permito entonces darle la palabra, si no tiene inconveniente, a nuestro comentarista, el doctor Juan José Sánchez González. Bueno, pues yo traía una versión muy larga, muy académica, pero ya con la participación tan excelente que tuvo el doctor Roa, y que realmente nos llena mucho de satisfacción las palabras que él ha dicho sobre nuestro país. Yo quisiera hacer brevemente un balance de la reforma al Estado en México, tal como la vimos en la tesis doctoral por la que me gradué como doctor este año, y con la que también en una versión específica ganó el premio en 1997. El doctor Roa incluso estuvo también en la ceremonia del miércoles, creo que también a él está en Los Pinos, y en fin, todo el evento fue muy significativo también. Yo lo vi muy contento ese día, estuvimos platicando. Y bueno, por supuesto que este es un tema muy amplio. Yo de hecho estuve trabajando toda la tarde para hacerlo muy específico, pero voy a tratar de, en la medida posible, ser muy concreto, pero si me doy un poquito más de tiempo, discúlpenme, voy a hacer algún énfasis en reforma administrativa. Yo trataría hoy de platicarles, no voy a leerles porque es muy largo, son 14 cuartillas, yo pensaba que iba a ser más académico esta situación. Platicar de alguna otra manera la reforma del Estado en dos niveles, un nivel teórico y un nivel práctico. En el nivel teórico, sobre todo, empezar con un concepto de reforma y después de reforma del Estado. Y en el práctico, tratar de describir tres grandes etapas de la reforma del Estado en México. Me refiero a la etapa de Miguel de Madrid, Salinas de Gortari y el actual gobierno, el doctor Ernesto Zedillo, para tratar de concluir con algunas propuestas de reforma administrativa. Yo creo que una de las formas más sencillas para tratar de entender el concepto de reforma es la que nos da Huntington. Huntington dice que hay muchas revoluciones y también es posible que las reformas sean mucho más escasas, en parte porque a veces las reformas son producto de las revoluciones, y las revoluciones en alguna medida están ligadas a estas mismas. Huntington nos dice que para definir a la reforma se le puede diferenciar en términos de la velocidad, los alcances, la dirección del cambio en los sistemas políticos y sociales. La reforma, en ese sentido, es muy diferente a las revoluciones e incluso también a los cambios simples como tales, ¿no? La reforma es un cambio que de alguna otra manera se va implementando de manera gradual y que afecta de manera limitada y específica a las instituciones que conforman un Estado. Y en ese sentido, para llegar al concepto de reforma del Estado, nos damos cuenta que hay un conjunto de autores, de posiciones. Incluso hoy el doctor Roa nos ha hablado de una posición que me parece muy interesante, que es ver a la reforma del Estado como gobernabilidad, y que esto es fundamental dentro de los estudios que hay sobre reforma del Estado. Pero hay quien concibe la reforma del Estado como que la reforma es la privatización de la economía, es la apertura comercial, es la reforma electoral, es una mera reforma administrativa, es un proceso de descentralización, es un discurso político con grados variables de verosimilitud. En fin, es lo que cada quien ha ido entendiendo en la marcha, en un acelerado proceso de cambios y de inercias. Pero creo que aquí quien más da fruto sobre el concepto de reforma al Estado es Oscar Oslak. Oslak además hace una diferenciación muy clara entre reforma al Estado y reforma administrativa. Para efectos, la reforma administrativa es una reforma mucho más intraburocrática, es más limitada. La reforma del Estado abarca más aspectos fundamentales, y Oslak define muy bien a la reforma del Estado. El meollo de la reforma estatal se traslada hacia la redefinición de las fronteras entre el dominio de lo público y lo privado, al restringir de diversas maneras la extensión y la naturaleza de la intervención del Estado en los asuntos sociales. En este sentido, Oslak dice que la reforma al Estado es un proceso de cambio entre la limitación de lo público y lo privado, que por supuesto va a afectar las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Esto lo hemos visto en nuestro país y de alguna otra manera creemos que esto es lo que sucedió y sigue sucediendo en este país. La reforma del Estado es un proceso que continúa y que nosotros consideraríamos que, bueno, hay tres grandes etapas sobre la reforma del Estado en este país. Para tratar de entenderlo, no podríamos analizar la reforma del Estado particularmente en el gobierno de Carlos Salinas si no entendiéramos bien la reforma en el gobierno de Miguel de la Madrid, y en ese sentido incluso el actual régimen que estamos viviendo, y que también ha tenido algunos avances en materia de reforma del Estado y que todavía continúa. Y para mí incluso es muy importante, la reforma del Estado es un tema vigente, es un tema actual. Lo estamos viendo con la cuestión de la reforma indígena y lo estamos viendo con algunas otras cuestiones relativas al Distrito Federal que tienen que ver con este sentido, ¿no? Miren, en la reforma del Estado con Miguel de la Madrid encontramos que fue un periodo que tuvo más desaciertos que aciertos y que de alguna otra manera también se dio en un contexto muy complicado, particularmente de la economía. Algunas de las actividades más importantes de estas fueron pues la privatización de empresas públicas, la apertura comercial mediante el ingreso de México al GATT y también una restrictiva política social, así como una limitada reforma política. La reforma económica, como ustedes lo recordarán, tuvo varios programas, tuvo al PIRE, tuvo al PAC, pero finalmente el único pacto que sirvió en ese momento para todos los problemas que había de inflación y los problemas del crecimiento económico fue el Pacto de Solidaridad Económica, que fue la última alternativa que permitió al fin del sexenio de alguna otra manera lograr una lenta recuperación. La reforma política en ese momento fue una reforma que también se fue dando de manera gradual, como ha sido en el caso mexicano, una democracia gradual y perfectible que se fue acomodando a las necesidades del régimen en ese momento. Hay que recordar que las elecciones presidenciales de 98 confirmaron el descenso en la votación electoral en torno al PRI, el ascenso de nuevas posiciones como el Frente Democrático Nacional y el Partido Acción Nacional. Y yo aquí leería de alguna otra manera algo que después Miguel de la Madrid dijo en un artículo que se llamó La Reforma al Estado. Decía: la democracia en ese sentido ha ocupado un lugar central en todos los proyectos de gobierno que emanaron de la reforma y de la Revolución Mexicana. Por eso resulta inexacto la visión de quienes consideran las reformas instrumentadas en el terreno político como un paso en la transición a la democracia, y de quienes afirman que para lograrlo se requiere llegar a una transición pactada, no violenta y reformada, tal como fueron las verificadas al final de la década de los 70 en Portugal y España, y en los años 80 en los países del cono sur latinoamericano, casos en los cuales se transitó efectivamente de regímenes dictatoriales y autoritarios a democracias restauradas. ¿Qué sucedió en lo que se refería al aspecto social en el gobierno de Miguel de la Madrid? Encontramos un retroceso social muy grande, producto de una actividad económica que estaba descendiendo, altos niveles de inflación, y creo que es un momento en que el problema de la pobreza empieza a incrementarse de una manera más gradual y más acentuada. En materia administrativa, en ese gobierno destaca por supuesto la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hubo un intento que finalmente no se dio de servicio civil de carrera, y por supuesto los programas de simplificación administrativa que tuvieron algunos avances importantes, pero que no lograron constituirse en una reforma que diera mayores elementos a la administración pública en general. En una apreciación parcial, la reforma del Estado con Miguel de la Madrid no alcanzó en lo económico, político y social los avances esperados. En lo administrativo, la privatización comenzó el proceso de desmantelamiento del aparato estatal. Un solo propósito fue realizado: el surgimiento del neoconservadurismo como proyecto económico, modelo y paradigma impuesto por el exterior. Esta etapa fue una etapa muy difícil para México, que de alguna otra manera tendría que sentar las bases de lo que sucedería en el siguiente periodo, que sería con Carlos Salinas de Gortari. Yo cuando empecé a estudiar el aspecto de la reforma del Estado, hice una pequeña comparación muy simple pero muy interesante. Yo creo que en México no ha habido en la época moderna un gobierno con mayores transformaciones que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y yo lo comparo mucho con el gobierno de Cárdenas, con una gran diferencia. Mientras que Cárdenas utilizó la intervención del Estado de una manera muy amplia, muy excesiva, en el gobierno de Salinas de Gortari hubo un papel enorme también
restringido del Estado, pero también del mercado. Y esos son, yo creo que para México, dos grandes momentos en su vida. No podemos todavía dejar de considerar que no somos los mismos después de estos periodos de reforma del Estado. Nos ha marcado, nos han dado una visión muy clara de la reforma del Estado, y esto yo creo que se puede ver en estos dos grandes periodos de México. Por una parte, un Estado donde el papel interventor era fundamental, y otro donde el Estado tendría que tener determinadas actividades estratégicas y fundamentales, y también dejar al mercado que de alguna otra manera pudiera participar en las actividades de la economía mundial. Yo, en el caso para estudiar el caso de Salinas de Gortari, yo lo he dividido en varios aspectos. Voy a simplemente sintetizar los más importantes y que de alguna otra manera nos dan una idea del gran cambio que vivió este país en ese gobierno. En la reforma económica encontramos 7 tipos de políticas fundamentales. El programa de estabilización, que se dio de 83 a 91, pero particularmente en la etapa de Salinas de Gortari. Una reforma financiera, una reforma fiscal, renegociación de la deuda, un programa de apertura comercial enorme, un cambio en la inversión extranjera y un proceso de desincorporación de empresas públicas. En la reforma política encontramos dos grandes momentos: en la reforma del Partido Revolucionario Institucional y también la reforma del Distrito Federal. Quizá no tuvieron los alcances que se esperaban, pero fueron fundamentales para la situación relativa a la reforma política en ese momento. En la reforma social, todos recordamos el Programa Nacional de Solidaridad, un gran programa con un gran conjunto de elementos que fue fundamental, que le dio un gran sustento social al gobierno de Salinas. En la reforma administrativa, yo básicamente hablaría de dos grandes procesos: la desincorporación de empresas públicas y dos programas de simplificación administrativa, y también, bueno, ahí hablaríamos de algo que podríamos seguir platicando después, la desaparición de la SPP. Un momento que de alguna otra manera muchos que confiamos en esta secretaría terminó con todo un proyecto de planeación administrativa y de planificación en ese sentido. En la reforma ideológica hay que recordar el liberalismo social, que fue una doctrina que en ese momento se mencionó y que, bueno, en algún momento dado también se siguió comentando. Una reforma internacional enorme de México. México dejó de participar en los anteriores lugares donde normalmente estaba México y se fue a lugares con una gran presencia económica, ¿no? México iba ahora ya entonces a la Comunidad Económica Europea, iba ya a otros ámbitos donde realmente se estaban definiendo las cuestiones relativas a la participación, y también en lo que se refiere a la política exterior hubo un gran cambio. Y en la reforma constitucional tenemos que considerar que en el gobierno de Salinas de Gortari hubo grandes cambios. El artículo 3, el artículo 23, el artículo relativo al cambio de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, el 130, y un conjunto de otros cambios que en la Constitución fueron fundamentales. Entonces, yo creo que la reforma del Estado con Salinas de Gortari, por la rapidez, por los resultados alcanzados y los cambios introducidos, implicaron una profunda polémica a su alrededor. Sin embargo, también encontramos que en la reforma del Estado, para hacer un balance muy breve, hubo grandes aspectos que no se tocaron. Uno de los que más se discutió fue que la reforma económica no fue aparejada a la reforma política, que el proceso de liberalización económica no se aparejó a la liberación política, y en esto se habló mucho de que teníamos una perestroika, pero no teníamos una glasnost, y esto lo vamos a ver muy claramente ya después en el gobierno de Ernesto Zedillo, donde la reforma económica y la reforma política van muy aparejadas, y la situación en lo que se refiere a la democracia evidentemente es mucho mejor. También encontramos que el Programa Nacional de Solidaridad, lo que todos conocimos como el PRONASOL, nos mostraba que era necesario un programa que tratara de llegar a las capas más necesitadas y que fuera generando gradualmente un mejor nivel de vida de los mexicanos. También hay que decir que en ese sentido ya no era solamente en ese gobierno, sino que venía de un poco atrás. El problema de la pobreza se fue incrementando enormemente, y podemos hablar de no el mismo nivel de pobres que hablaba el doctor Roa, pero un gran, enorme también déficit de pobreza en este país, y sobre todo en algunos grupos, y particularmente en los grupos indígenas y en los grupos de las zonas rurales, que es donde más los encontramos. Y bueno, también un asunto que yo creo que es una de las vertientes de la reforma del Estado,
lo que también se ha llamado la transición democrática, y que de alguna otra manera esta también fue fundamental, y que aunque para algunos no es transición democrática, ha sido un proceso fundamental lo que estamos viviendo en materia de reforma política. Por último, me gustaría hablar de la reforma del Estado por Ernesto Zedillo. Yo creo que todavía es muy difícil analizar todo el proceso, porque es un proceso que se está dando gradualmente y que estamos empezando a conocer, pero sí quisiera insistir en algunos aspectos fundamentales de la reforma del Estado. La reforma económica se tornó muy difícil por lo que sucedió con el error de diciembre de 94. Creo que esto marcó una reforma económica que tenía otros planes y que finalmente lo llevó a una situación de crisis de pago, de evaluación y reducción del crecimiento 95 y un año de crecimiento económico también. En la medida que el crecimiento comenzó a recuperarse en los años de 96 y 97, la reforma del Estado fue propiciando gradualmente una reforma política sin precedentes en la vida del país, particularmente con la ciudadanización del IFE. Los resultados electorales de 97, con el avance del PAN y del PRD, mostraron también la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del PRI. La reforma política en el caso mexicano y en este gobierno fue un elemento de legitimación y unidad en el país, así como un efecto compensador de los efectos negativos de la economía. Yo creo que eso es muy importante porque la reforma política permitió ser una parte fundamental de la propia reforma económica, que en este caso, como dijimos, bueno, pues de diciembre del 94 no quisiéramos volverlo a tener en este país. Una reforma que también me parece muy importante es la del Poder Judicial, con la creación de la Judicatura, porque es por primera vez que se realiza una política que da inicio a cambios en uno de los poderes que no había sufrido grandes reformas, era el Poder Judicial. Incluso los regímenes que le procedieron no tuvieron tiempo para hacer esta clase de reformas. A mí me parece que esa es una contribución del régimen de Zedillo y que suponemos que será el inicio de una mayor profunda o una mayor reforma judicial. La reforma social, en el caso de este actual gobierno, nos parece que ha tenido un retroceso en el sentido de que el actual programa, que es el Progresa, tiene una percepción focalizada del combate a la pobreza, que seguramente hacia el fin del sexenio mostrará beneficios. Sin embargo, existe un rezago muy grande a grupos marginados urbanos y pobres considerados moderados en sus percepciones. La actual política social, hay que decirlo también, ha encontrado un conjunto de circunstancias que le ha impedido destinar mayores recursos al combate a la pobreza, y este va a seguir siendo un punto de la agenda de la reforma del Estado hacia el fin del milenio. En materia administrativa, algunos ya conocen el PROMAP, que introduce nuevos elementos de calidad total y planeación estratégica, que permite medir la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, nos parece que no cuenta con la solidez teórica que le permitiera demostrar que sus preceptos tendrán vigencia en el futuro. Sin embargo, consideramos que todo esfuerzo para mejorar la administración pública es loable. Aún falta una reforma administrativa más profunda que permita adecuar nuestro aparato gubernamental a los grandes procesos de cambio de globalización, interdependencia, revolución tecnológica y cambios mundiales que vive la humanidad, con las reservas del caso por lo que hace rato dijo el doctor Roa sobre la globalización y el sueño de la globalización. Y yo simplemente para terminar diría que bueno, hemos tenido una reforma al Estado que continúa, que es perfectible y que todavía tiene algunos déficits o algunos puntos en la agenda. Evidentemente necesitamos un sistema presidencial, no un sistema presidencialista. Necesitamos una división de poderes auténtica, un verdadero pacto federal entre los estados, municipios y la federación, y que en esa medida tengamos una gran política nacional de descentralización y desconcentración administrativa que permita recuperar el espíritu constitucional de nuestra Carta Magna. Para nosotros la reforma administrativa es una prioridad, que de alguna otra manera no era tan importante y que necesitamos que esta reforma administrativa recupere en buena parte todo lo que hace falta y lo que es necesario para mejorarla. Una reforma del Estado que en sus raíces no implique necesariamente una reforma del gobierno, en su más pura concepción, está desviando la posibilidad histórica de transitar de una administración autoritaria a una moderna administración democrática. Nos parece que la administración pública, lo dijimos en el discurso el 25 en Los Pinos, nos parece que necesitamos una administración pública más acorde con los grandes cambios al fin del milenio y que no podemos quedarnos atrás de esta situación. Creemos que la reforma administrativa
puede darse gradualmente, puede mejorarse con muchas aportaciones de todos los administradores públicos, y nosotros creemos que este es el momento de que también en ese sentido la reforma del Estado, con una buena reforma administrativa, se pueda consolidar en el futuro. Nuestra tesis es que si no hay reforma administrativa, no hay una verdadera reforma del Estado. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Juan Carlos González. Tiene la palabra el doctor Omar Guerrero. Muchas gracias. Bueno, me voy rápido para que tengamos un momento para que ustedes puedan preguntar. El doctor Roa está interesado en escucharlos. La semana anterior y hemos escuchado, hemos platicado, hemos conversado con tres distinguidos académicos iberoamericanos. Estuvo la semana pasada el doctor Leonardo Klixberg en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también el doctor Leonardo Santana, que vino a dar un cursillo en tamaño, pero un curso muy importante en calidad. Ahora el doctor Hernando Roa nos ha brindado una espléndida versión, exposición sobre las bases políticas de la reforma del Estado. Los iberoamericanos también tienen mucho que decir. Yo quiero recordarles que el primer libro escrito en el idioma de Cervantes, en español, es obra de un colombiano, de Florentino González. Fíjese que no lo escribió hace 20 años, ni hace 30, ni 40. Este libro, que se llama Elementos de Ciencia Administrativa, fue publicado en 1840. Y esta obra es, por lo tanto, la primera que se escribe en español antes que en España. Fue publicada en Santa Fe de Bogotá, pues, en 1840. Es una obra tan importante como la de Lawrence von Stein o cualquier otro autor de gran categoría, Oliván, cualquier otro autor español importante. Hay una serie de ideas y de planteamientos de enorme interés y de enorme importancia en la intervención del doctor Roa. En primer lugar, nos recuerda que el centro del problema de la reforma del Estado es el Estado, no tanto la economía, y que la economía es gobernada por el Estado. Nos recuerda que es importante el derecho y las facultades de derecho para la buena marcha de los países. Nos dice y nos recuerda que el Estado es una entidad jurídica que racionaliza el interés general. Es totalmente cierto. Un Estado que no ve, que no procura, que no cuida el interés general, se convierte en un Estado estamental, en una entidad de élite que beneficia a los menos en perjuicio de los más. Está en contra, desde luego, de la versión laissez-fairiana del Estado, como nos lo hace saber. Hoy podemos hablar de la versión neoliberal del Estado. Dice que el Estado debe estar con nosotros, no contra nosotros, y que debemos, por lo tanto, encontrar al zoon político y evitar a los animales políticos que nos gobiernen. Eso dijo él, ¿no? Por lo tanto, él por lo tanto proclama y reclama una nueva civitas solidaria. ¿Cuánto nos recuerdan las palabras de Bernardo Klixberg acerca de recuperar hoy en día a la ética, a la equidad tan olvidadas, tan abandonadas? Hernando Roa nos recuerda la importancia del Estado social de derecho. Yo agrego que no solo organiza el mundo político, sino también el mundo social. ¿Cuánto se desgobierna una nación cuando el Estado solo ve hacia su propio interior y abandona su principal finalidad, que es organizar a la sociedad? No debemos olvidar que el Estado es la organización política de la sociedad y que la administración pública es la actividad organizadora del Estado en la sociedad. Nos recuerda también Hernández que es importante no olvidar, no soslayar a la justicia social, a la igualdad social, que hoy parecen rémoras del pasado, parecen objetos dignos de contemplación arqueológica, cuando son
sin duda alguna, valores fundamentales para la buena marcha cívica de toda nación. Luego entra el terreno de la administración pública. Y aquí, Hernando Roa nos recuerda que la administración pública es fundamentalmente un estudio sistemático, es una ciencia dedicada al estudio sistemático de las entidades públicas y de los modos como obran esas entidades públicas. Nos recuerda que es muy importante, enfatiza que es muy importante